Se está hablando mucho, desde antes de que se presentase el coche, de la laguna. La laguna de Aston Martin. Ujú. ¿Dónde está esa laguna? Que está bien escondida, pero es muy efectiva. Da un agua muy fresquita, que le está viniendo muy bien a Fernando Alonso, y por eso subió al podio ayer. Y por eso Lance Stroll quedó sexto con las manos rotas. ¿Dónde vosotros, sé que es muy complicado acertar esto porque no lo sabemos, ¿dónde creéis que puede estar esa laguna de Aston Martin? ¿Es algo aerodinámico? ¿Es algo de suspensiones? ¿Es una mezcla de las dos? Bueno, ¿Dónde creéis que puede estar esa mejora? lo que está claro es que el tren trasero no carga tanto sobre los neumáticos y no los estresa. Eso está clarísimo. Pero tú para conseguir un efecto en la parte trasera tienes que trabajar en la parte delantera. Y eso es un tema de concepto del coche. Está todo muy minimizado en cuanto al diseño del difusor, que eso es lo que te puede dar más carga detrás. Tú puedes tener más agarre, pero ese agarre hace que te cargues el neumático. Así que es evidente que afecta en esa zona, pero a lo mejor viene de la parte delantera del coche. Yo, por este tema de que es un tema clarísimo de desgaste de neumáticos, no descartaría a Ferrari, porque tú puedes solucionar los problemas del coche. Y Ferrari, que trabaja muy bien con Pirelli, ha empezado de esta manera, pero de repente puede encontrar un cuidado de la goma extra. Así que no es un tema de velocidad, no es un tema de motor. Frena muy bien Fernando, pero también es algo particular, ¿no? Los minisectores en las clasificaciones, en las curvas de frenada, era donde conseguía un poco de mejora. Y luego la goma, evidentemente, no creo que haya nada ilegal, pero vamos, agarre tiene. Los pit stop de Aston Martin fueron buenos, ¿no? También era una de esas cosas que iba a tener la lupa encima de ellos, ¿no? Cómo iba a responder un equipo de mecánicos, ¿no? Que no está tan acostumbrado a pelear por resultados grandes, ¿no? Que pueda en algún momento vencerles los nervios o igual que no estén tan preparados como los Mercedes, los Red Bull, los Ferrari, etcétera, ¿no? También es muy importante el trabajo en la calle de garajes. Primera parada de Fernando está en 3,5. Estándar, por así decirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que no hay que tener errores en estas primeras actuaciones. Pedro de la Rosa dijo que no había sido una parada perfecta por no criticar al equipo. Y yo creo que hay que poner el estrés y la presión justa, ¿no? Que acabamos de empezar. Hay que estar en los 2 segundos, 100%. Ahora, es mejor no cometer errores y ir mejorando, ¿no? Hablando con mecánicos que trabajan directamente con los pit stop. Bueno, me lo explicó uno de los ingenieros responsables de los pit stop. Decía, tú tienes que entrenar mucho esta práctica, pero una vez que la has asimilado, tienes que dejar de entrenarla, porque si no estresas a la mente. Tú en cuanto ya sabes hacer un movimiento y lo tienes asimilado, ¡pum!, lo haces mecánicamente, ni siquiera piensas y así no estás estresado. Si tú cometes un error, ya vas a estar pensando, lo voy a repetir, ya fallé una vez, así que es muy importante el flow, que fluya, ¿no? Que haya ese trabajo. Y lo que tú decías, ¿no? Que se tienen que acostumbrar a que hay más presión, que ahora van a pelear por carreras y que ese segundo y medio de mejora en el pit stop lo tienen que conseguir, porque en carrera es muy complicado sacarlo, sobre todo cuando están todos los coches muy parejos. Así que yo creo que Aston Martin es un punto donde tiene que mejorar y lo importante es que lo sepan desde la primera carrera. Es que juegan un papel importantísimo los mecánicos Sí, en sí. el cambio de gomas. Esenciales en la estrategia. Al fin y al cabo, el equipo está empezando a crecer literalmente desde bastante abajo. Y este es el segundo podio de la historia de Aston Martin. El primero lo consiguió Sebastian Vettel en el Gran Premio de Azerbaiyán, después de una carrera loquísima, ¿no? Que fue esa famosa, que fue a una vuelta, ¿no? La hicieron la resalida con Hamilton machacando los neumáticos, yéndose por la escapatoria, en fin, un auténtico caos. Y al final Vettel subió al podio, pero este es el primer podio trabajado 100% por Aston Martin, por Fernando Alonso, mejor dicho, en pista, y a partir de aquí, pues ya lo que venga. He visto el dato estadístico en Twitter, que no sé si se va a mantener este año, que es que desde 2017 el ganador del Gran Premio de Bahrein ha terminado siendo el subcampeón del mundo. Yo Wow.
Cuidado. Lo veo casi imposible. Pero Max Verstappen ha ganado el Gran Premio de Bahrein. Que no había ganado hasta ahora, ¿eh? No lo había ganado. Y os voy a decir otra cosita. ¿Cuándo fue el año que ganó Fernando? 2005, ¿no? El primero, dices. Primer Primero. mundial. La primera Hizo victoria en tercero. 2003. Hizo tercero la primera carrera. Madre mía. Hizo tercero la primera carrera, ¿vale? Yo os voy a decir que los mundiales se deciden en la última parte de la temporada. Ojalá lleguemos hasta el final, ¿eh? Hemos visto coches que han arrasado al inicio, cosas raras, como el año 2009 con Brown GP, que le valió la renta. Pero, por ejemplo, en 2012, que Alonso tenía el campeonato, 2013, que tenía el campeonato amarrado antes del verano, la remontada de Red Bull post-verano fue bestial. Podemos estar ante un caso así, ¿no? Estamos hablando de la evolución, del trabajo aerodinámico. Va a ser un campeonato de 23 carreras, que parece una obviedad, pero no lo es, porque hasta el final no se va a decidir. Siempre y cuando haya esa evolución que esperemos. Así que hay que tener paciencia. Esto no es cómo empieza, sino cómo acaba. Hay brotes verdes. Yo he venido de verde Aston Martin, por si no os habéis dado cuenta. Todo suma y creo que hay que tener paciencia y ver cómo se comporta el coche en circuitos urbanos, en circuitos distintos. Y luego las manos de Fernando en un circuito como Mónaco, que te puede ganar. No sé, ¿hay opciones? Sí, pero hay que verlas también. Lo hemos comentado también esta mañana. No sé qué pensáis, sé que además es un cambio que a ti, Roldán, te gusta mucho, y es el tema de la eliminación de la chicane en el circuito de Barcelona. Precisamente, el último piloto que ganó en ese circuito con esa antigua configuración fue Fernando Alonso en 2006. Y la última victoria de Fernando Alonso en la Fórmula 1 es en Barcelona en el año 2013. Hace 33 años. Mira, el circuito de Barcelona. Esas cosas. El circuito de Barcelona perdió, bajo mi punto de vista, perdió una gran parte de la esencia de lo que es el circuito de Barcelona o ha sido toda la vida. Yo he tenido la suerte de probar Fórmula 1 también en Barcelona y aparte de otras muchas categorías, Fórmula 2, 3000, GTs, de todo. Y en el circuito antiguo y en el circuito nuevo, ¿no? Con chicane y sin chicane. Y Barcelona era temido y deseado antes de la chicane. Era un circuito temido por los pilotos, por el desgaste del delantero izquierdo y por una entrada de recta súper exigente. Y deseado porque a todos los pilotos nos gusta la marcha, nos gusta un poquito el riesgo, nos gusta curvas delicadas, nos gusta, pues eso, que sea challenging, ¿no? Que sea difícil de gestionar. Y con la chicane cambió todo. Cambiaron 3 curvas, pero cambió por lo menos el 50 o 60% de la esencia del coche. Y eso vuelve este año. Y a los pilotos como Fernando, como pilotos cracks, lo están deseando. Están deseando que llegue Barcelona. Y sí, no es casualidad que Fernando Alonso haya ganado en Barcelona y haya hecho cosas increíbles en Barcelona. Lo mismo que Carlos también las hizo en su día, también en Barcelona. Y yo creo que puede ser un año en el que las cosas pasan por algo. Y Barcelona yo confío en que pudiera ser un antes y un después en la temporada con los nuestros, ¿no? Le tengo mucha fe, de verdad, ¿eh? De verdad, no es un hype así tirado, sin datos. No. Yo creo que Barcelona, tal y como va a cambiar el circuito, tal y como va a ser agresivo con los neumáticos, va a volver a ser agresivo para los neumáticos y para los pilotos. Creo que Barcelona puede traer mucha alegría este año para los nuestros. Y porque es el junio, ha cambiado la fecha y la temperatura va a ser muy alta. Más aún que en mayo, ¿no? Anteriormente. Ya hizo mucho calor el año pasado, ¿eh? Sí. Calor en Barcelona. Primer fin de semana de junio, temperaturas en principio altas. Y oye, que igual te llega una tormenta en Barcelona y puede llegar la lluvia y gestionarlo. Que el Aston Martin siempre ha ido muy bien en lluvia, Stroll incluido. Y en una situación así puede llegar la sorpresa. Y fijaos la situación que tenemos, con 2 pilotos españoles optando al podio y a la caza y captura de Verstappen. O sea, es una situación idílica.